Este video estoy segurísimo que va a generar muchísimo hate, aunque también sé que muchas personas van a tomarlo de la forma correcta o de la forma en la que lo voy a estar explicando, porque no es un secreto que esto muchas veces se tiene que hacer. Tenemos que adaptarnos a cada una de las necesidades de cada uno de nuestros clientes. Aunque sé que va a haber muchos comentarios negativos, muchos dislikes en este video, con alguna persona que lo pueda agarrar de la forma que va dirigida a este video, con eso me siento satisfecho. Así es que vamos allá. Como lo vieron aquí en el título del video, en el video pasado que estuve haciendo acerca de cómo instalar seguros eléctricos, había muchos comentarios que me decían que hay mucho problema, y eso lo sé por experiencia, a la hora de instalar seguros eléctricos con chapas que tienen chicotes en lugar de varillas. Que los chicotes son parecidos a los que traen las bicicletas en los frenos. Sí es bastante complicado, de hecho aquí no les voy a poder mostrar bien todo el procedimiento, pero sí les voy a dar muchos tips para que puedan instalarlo. Yo hasta ahorita no me he topado con algún carro que, aunque tenga el seguro de chicote, que no haya podido instalar el seguro. Me ha costado mucho trabajo, en otros casos me he tardado más de medio día para poder instalar el seguro, pero queda. Para irles explicando esto, como pueden ver, aquí tengo el ejemplo de un Versa. Yo les comento esto, el cliente desde un principio nos comentó que el carro ya lo va a vender, no quiere ponerle los seguros eléctricos originales porque son los que están fallando, no quiere cambiar las chapas. Nosotros las cotizamos y ahorita al momento en el que estoy haciendo este video están alrededor de 1,500, 1,800 pesos más o menos. Le comentamos que podíamos ponerle un seguro adaptado, que habría que romper la chapa, habría que hacer varias adaptaciones y eso tendría un costo muchísimo menor, un poquito menos de la mitad. Teniendo en base esto, hay muchas veces que hacemos este tipo de trabajos dependiendo del cliente. Porque aparte de eso, de que muchos a veces no quieren gastar, muchas veces también no hay las chapas en existencia, no las podemos encontrar aquí. Entonces, como pueden ver, aquí está la chapa. Ahorita la chapa ya la bajamos. En todos los casos que los seguros son de chicote, siempre vamos a tener que bajar la chapa. Siempre, porque vamos a tener que hacerlo desde la chapa. No hay ninguna forma de hacerlo desde el chicote, porque si tú rompes el chicote, ya no va a servir el seguro, ya no va a cerrar o ya no va a abrir. Esto debe de mantenerse intacto, no puedes hacer ninguna abertura aquí. Entonces todos tenemos que hacerlo desde la chapa, y en muy raros casos nos queda un pequeño espacio atrás en donde cierra y abre el seguro. En esta parte donde pueden ver el chicote del seguro, es el de arriba. En algunos casos también se puede poner ahí, pero regularmente es dentro de la chapa. Aquí es cuestión de curiosidad. Tienes que bajar la chapa y estarte fijando. Como tú sabes, el seguro eléctrico hace un movimiento recto, hacia arriba y hacia abajo. Puede hacerlo en cualquier dirección, pero siempre es empujando y jalando. En este caso yo ya he puesto en algunos Versa, también es muy parecido en las NP300, que también vienen de chicote, y en muchos otros. Las chapas, estas son de las más difíciles porque por dentro, donde se hace el hoyo para poder meter la varilla del seguro, es plástico. Entonces debes de tener mucho cuidado a la hora de hacer la adaptación para que no vayas a quebrar el plástico, porque si lo rompes, ahí sí va a ser una bronca, ya no va a quedar el seguro. Entonces, como pueden ver aquí, nosotros estuvimos buscando la forma donde podemos poner el seguro. Primero vamos empezando desde donde el mismo chicote lo mueve, que es de aquí. Aquí, como pueden ver, el plástico es muy pequeñito, aquí no va a quedar, no hay forma tampoco de romper aquí porque ya viene junto con la chapa. Pero notamos aquí, antes de romperlo, sí se veía en una pequeña orilla que esto se movía hacia arriba y hacia abajo. Voy a tratar de moverlo yo. Como ven, esto se mueve hacia arriba y hacia abajo. Una vez viendo esto, notamos aquí es donde podíamos poner el seguro. Posterior a esto, rompimos esta base de aquí hasta esta parte para poder meter la varilla. Las varillas siempre les recomendamos que cuando las vayan a meter así, les hagan doblez como este. Entonces lo que hicimos fue romper esto para que el seguro quede hacia abajo y esta varilla no se vaya a salir haciendo ese doblez. Voy a meterla, a ver si puedo meterla con una mano. Miren, como pueden ver, ahí entra, ¿vale? Y baja de esta forma, como pueden ver aquí. Cuando lo vayan a instalar, es importante también que vean que no choque con la varilla que pasa aquí del vidrio, que no choque con los chicotes, y que el seguro quede de lado hacia afuera. No vaya a ser que lo vayan a hacer que quede el seguro o la varilla de aquel lado, que quede hacia este lado, para que puedan ustedes fijarlo. Son tips que les pueden ayudar. Yo no les voy a poder enseñar en todos los carros que vienen con seguros complicados de adaptar, porque no acabaríamos aquí. Lo que sí les puedo comentar es que en todo se puede, solamente es un poco más de ingenio para poder hacerlo, y hacerlo con muchísimo cuidado. Obviamente estas adaptaciones son un poquito más caras que ponerlos con un seguro que viene con una varilla,
Sí se puede, nada más que sí es cosa de que te sientes, hacerlo con calma, bajar la chapa, como en este caso nosotros vimos la forma aquí. A lo mejor también pudo haberse puesto aquí, pero también el seguro aquí posiblemente iba a topar con la puerta. Es cosa de que le vayas buscando con calma. Sí se puede hacer, yo lo he logrado hacer en todos los carros en los que me han pedido, pero híjoles, o sea, sí, como pueden ver, pues sí hay que romperle, hay que hacerle adaptaciones. Para todo esto hay que preguntarle al cliente qué es lo que decide, decirle de antemano que hay que romperle si es que quiere hacer una adaptación para que salga más barato, o si quiere cambiar toda la chapa para que el motor quede como original. Pues espero que todo esto quede claro, toda la razón por la cual nosotros en este caso estamos haciendo este tipo de trabajo. También darte una motivación para que puedas hacerlo tú mismo en cualquier seguro que te llegues a topar. Como te vuelvo a comentar, se puede, sí se puede hacer, cuesta más trabajo, pero se puede. Nada más tienes que ir haciéndolo con calma y hacerlo con mucha precaución para que no vayas a dañar la chapa. Ahorita aquí les voy a dejar hasta el final unas fotos de cómo va a quedar esto finalizado. Y pues espero que este video les haya ayudado. Ya saben, dudas, preguntas, como siempre, déjenmelo aquí abajo en los comentarios. Y pues eso es todo, los esperamos en el próximo video.